que diera una salutación aquí al espacio y brevemente conversar un poquito, porque ya en este tiempo estamos arribando ya a la fase final. No vamos a poder abordar mucho la temática de política, que es importante, porque el Frente Amplio ha marcado en estos últimos comicios, que esa era una de las preguntas obligatorias, Juan Dionisio. Diputado de la República Dominicana y nos visita hoy. Bueno, habrá que empezar por ahí. No hemos discutido, el Frente Amplio no ha discutido eso. De hecho, el propio presidente ha dicho que todavía él no ha decidido esa decisión, pero el Frente Amplio está procurando construir su camino propio, su trayectoria política propia. Nosotros apoyamos al presidente Luis Abinader del PRM porque entendíamos que había que salir del PLD para una apertura más democracia en la República Dominicana, que necesita más democracia, aunque el presidente Luis Abinader tiene todas las intenciones, pero la élite política siguen gobernando fuertemente en la República Dominicana. Es decir, no se ha notado el cambio. El cambio se ha notado por la actitud personal del presidente de haber renunciado a acercar más la presidencia a la población, pero en términos económicos, en términos de distribución de riqueza, en términos de que haya más democracia en la República Dominicana, eso no se ha notado. Buenas. Providencia Rossi. ¿Cuándo usted cree que puede el pueblo dominicano dejar de pensar vamos a votar por este para salir de aquel, en vez de pensar vamos a elegir dentro de todos los candidatos el mejor? Cuando la República Dominicana avance hacia el programa de la institucionalidad y a la educación, cuando tengamos un correcto análisis de la historia dominicana que nos lo han enseñado por parte y no lo hemos podido conectar. Yo le decía al presidente Luis Abinader que el PRD y el PRM, cada vez que ha gobernado, en el caso de Jorge Blanco nos llevó por de Balaguer, y el caso de Hipólito volvió y nos trajo por de Leonel. Él no puede seguir ese camino. Es un metamensaje, entonces. Sí, es que él no puede seguir ese camino. Viene Leonel. Reciclaje. Nosotros vamos a evitar, por lo menos el Frente Amplio va a evitar, va a hacer todo lo que tenga que hacer para que ni Leonel Fernández ni el PLD vuelvan al poder. Esa es una Hay una inquietud en la República Dominicana, es que Viviana, no hay liderazgo político, que hace falta resurgir nuevos líderes políticos. La generación de relevo. El pensamiento de Peña Gómez, la honestidad de Juan Bosch y la valentía de Manolo Tavares Justo, eso hay que resumirla en un pensamiento y un liderazgo nuevo en la República Dominicana. El PLD dañó todas las instituciones, corrompió todo el escenario político de la República Dominicana. El PRM no ha podido ni va a romper con eso porque se benefició de eso. Entonces la República Dominicana necesita ese pensamiento. Ustedes tienen razón. Es decir, nosotros, el gobierno, nosotros no podemos hacer política para darle empleo a las personas. Nosotros necesitamos contribuir al desarrollo de la República Dominicana, no fundamentalmente de empleo desde el gobierno, sino crear fortaleza económica en la sociedad. Ese desarrollo económico que hemos tenido por más de 50 años no se ha notado en superación del pueblo dominicano. La pobreza, señores, tenemos una pobreza de un 40% y tenemos 8% de indigencia. Y no hay un 8% de crecimiento interno bruto. No hay. Un 8 punto tanto, 7 punto tanto. La República Dominicana tiene un crecimiento durante más de 50 años. Incluso en medio de la pandemia, nosotros crecimos económicamente. El problema es la distribución de la riqueza, que está concentrada en pocas manos. 20 familias tienen el 87% de lo que se produce de la riqueza en la República Dominicana. Debe hacerle una pregunta. Oscar Pérez. Okay. Yo estoy viendo los números de los países que han tenido niveles de crecimiento como la República Dominicana. Y la República Dominicana creo que es el único país, yo no conozco otro, que ha tenido niveles de crecimiento mayores del 5% por más de 25 años y no ha eliminado la pobreza. La pregunta es la siguiente: ¿por qué casi todos los países en el mundo que han tenido niveles de crecimiento económico como la República Dominicana durante tanto periodo de tiempo han logrado eliminar la pobreza o reducirla al mínimo y República Dominicana no? Por las élites políticas. Élites políticas. Las élites políticas controlan el poder en la República Dominicana. Allá hay un cartel, hay una mafia cartelar en el gran empresariado de la República Dominicana, y eso evita de que el gobierno tenga fondos para resolver el tema de la pobreza. Por lo siguiente, el 20% del Producto Interno Bruto se va para pagar deuda.
el gobierno le entrega en excesiones a grandes empresarios el 5% del presupuesto nacional. 205 mil millones aprobó el Congreso en el presupuesto del 2022 para excesiones a grandes empresarios. Entonces, no hay dinero para la política social. Pero además, el control financiero, el control empresarial está en manos de un pequeño grupo y no ha habido por parte del gobierno socializar la economía. Es decir, construir a que la mayoría de la población tenga acceso a un buen empleo y tenga acceso a un negocio. El caso de Alemania, el 87% de las empresas alemanas son familiares, pequeñas empresas. Son muy pocos las grandes empresas. Allá tenemos una concentración de la riqueza y eso no permite. En unos cuantos. En unos cuantos. Si el Frente Amplio llega al poder, ¿cómo ustedes piensan romper con ese bloqueo al desarrollo que ofrecen esos grupos de poder? Eso es sencillo. Primero, eliminar la corrupción. El problema de la corrupción en la República Dominicana afecta grandemente. Nadie sabe, ni siquiera el gobierno actual de Luis Abinader, y nosotros le solicitamos que diga cuál fue la dimensión del robo del PLD en los 20 años. Hay oigan este dato, solo inculpados están ofertando alrededor de 12 mil millones de pesos para negociar con el gobierno. Es decir, devolver 12 mil millones de pesos. Esa parte de lo que están siendo sometidos. Entonces, el tema de la corrupción en la República Dominicana hay que eliminarlo. Y decirle, ¿a cuánto yo he renunciado como diputado? Juan Dionisio, disculpe. Entiendo la pregunta. Ahora bien, en este sentido, ¿qué está haciendo como oposición? Porque todavía en tanto somos oposición. Así es. Falta para el 24, para que sea una opción de poder. Entonces, pero ustedes formaron parte de la coalición que llevó al PRM o a Luis Abinader a la gestión. ¿Qué se va a hacer? Porque sabemos que hay muchas cosas que no está haciendo bien, pero no vemos que la oposición está diciendo nada. ¿Cuál es la postura para llegar a eso donde dice Oscar Pérez? El 30 de enero nosotros iniciamos una gran manifestación que hicimos en la capital con dos consignas fundamentales: recuperación del dinero robado y defensa de lo público. El presidente Luis Abinader no puede entregarle todas las instituciones públicas a los fideicomisos y a la alianza público-privada. Tenemos que administrarlo más correctamente para evitar la corrupción del PLD y recuperar el dinero robado para más hospitales, para más viviendas, para generar mayor empleo de calidad. Y le pongo un ejemplo. Una institución bancaria en el 2019 dijo que se ganó limpio 5 mil millones de pesos. Limpio. Ahora, cuando tú le preguntas qué inversión tú estás haciendo en el país con esos 5 millones, tú le has generado mejores condiciones de salarios a los trabajadores de tu institución que te produjeron esa riqueza. Ahí el gobierno de una manera tiene que intervenir. Señores, nosotros, los modelos económicos de nosotros están saliendo del país, lo Brugal, la presidenta. Tú vas a comprar una presidenta y tú no la encuentras, pero te dan una corona, porque ya el capital internacional se ha metido en la República Dominicana y está destruyendo el capital nacional. Y los capitales internacionales no producen riqueza. No producen riqueza y no generan bienestar para la mayoría de las personas. Juan Dionisio, una pregunta. Antes de esa pregunta, ¿tú quieres decir entonces que existe una componente entre el poder económico, o sea, el empresariado, y los líderes políticos o los líderes de la República Dominicana que impiden que la economía llegue a todo el pueblo dominicano? Mira, desde el mismo nacimiento de la República, esa élite política han tenido el control. Y yo le digo lo siguiente: los gobiernos más honestos que nosotros hemos tenido, Juan Bosch, Gregorio Luperón, el padre Villini, Ulises Espaillat, todos esos gobiernos no han gobernado 4 años en la República Dominicana juntos. Sin embargo, si tú buscas, esa élite política se han juntado para mantener el control económico y el control político en la sociedad dominicana. El PLD quiso romper ante esa élite política, esa élite económica, ponían los políticos. Ahora ellos mismos están interviniendo en política. Ellos mismos están preparando sus candidatos presidenciales. Ellos mismos tienen sus senadores, tienen sus diputados para defender sus intereses, no la del pueblo. Porque, y además los empresarios dominicanos yo no lo entiendo, porque si tú le mejoras las condiciones de vida al ser humano, al trabajador, invierten más en tus empresas,
ellos generan pobreza porque tienen una ambición de medida de ganar. Que señora, ya hay gente que tiene mucho dinero, que saca el dinero del país, pero también los monopolios internacionales es otro problema que nosotros tenemos que regular, que nosotros tenemos que invertir, modificar la ley que Lionel quitó en el 96 sobre la obligatoriedad de la inversión extranjera. Es decir, el extranjero tiene que invertir en la República Dominicana de parte de su ganancia. Allá los están es sacándonos el dinero, sacándonos la ganancia, y por eso el fundamento de la economía